Amén. Amén. Sus Biblias, hermanos. Por favor, esta noche. Segundo de Samuel, ¿verdad? Ahora, el capítulo 6. Segundo de Samuel. El capítulo 6 de Segundo de Samuel. Ahí tenemos el texto del 1 al 11. Amén, hermanos. Pero quiero que lean el 2. Que dice allí, dice, ¿ya lo encontró? Dice amén. Que dice allí, y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Amén. Amén. Padre, te bendigo este día, te alabo a ti, Padre. Estamos aquí, tu presencia está aquí, somos conscientes de ella, Padre. Y hay alegría en el corazón, Padre, porque podemos el día de hoy, Señor bendito, leer tu palabra, estudiarla, aprender, escudriñar. Venimos, como te decíamos hace 8 días, a consultarte, Padre, y consultándote conocer tu bendito designio y tu bendita voluntad, Padre, para así poder, Señor bendito, vivir de acuerdo a ti, Padre. Que esta noche tú nos hables y ministres nuestros pensamientos y afectes profundamente nuestros sentimientos, nuestro corazón, Señor, nuestro estado de ánimo este día, a través de tu bendita palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Amén. Tomen asiento, hermanos queridos, este día. Vamos a hablar hoy de David y el arca. David y el arca. Este es el tema. Ahora, este texto, segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11, tiene su texto paralelo también, como los que ya hemos estudiado viernes atrás, en Crónicas. Y entonces, leyendo los dos pasajes, yo decidí que vamos a basar la enseñanza hoy, no en el relato, no en la versión que nos da segundo de Samuel, sino en la versión que nos da primero de Crónicas. Entonces vamos a buscar ahora en nuestras Biblias primero de Crónicas, sabiendo que este texto, primero de Crónicas capítulo 13, versículo 1 al 14, va a describir lo mismo, hermanos, que hay en el segundo libro de Samuel. Amén. Ahora, este texto nos habla de un artefacto, ¿verdad? Que es el arca, lo acabamos de leer ahí, el arca del pacto. El arca del pacto. Quiero recordarle un poquito lo que era el arca del pacto. El arca del pacto era un cajón, recuérdenlo, hecho de madera, forrado de oro, que se ponía en el tabernáculo, en el lugar más sagrado del tabernáculo, que se llamaba el lugar santísimo. Y ahí estaba el arca. Encima del arca, la tapa de ese cajón de madera era bien particular, porque tenía esculpidos 2 querubines que extendían sus alas así. Un querubín está en un lado de la tapa y el otro al lado de la tapa, al otro lado de la tapa mejor, y entonces estos querubines tenían sus alas extendidas así, de tal manera que esas alas se tocaban una con otra, ¿verdad? Se tocaban una con otra. Allí nos dice la Biblia, y lo acabamos de leer, que en la mitad de esos querubines, ahí moraba la presencia de Dios, ¿verdad? Moraba. Algunos dicen que el arca era el símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo. No era el símbolo. Era que ahí
moraba la presencia de Dios. Tenga en cuenta como si el tabernáculo, la carpa aquella, o el templo después, fueran como un palacio. Y que el trono donde el rey se sentaba era el arca, particularmente ahí, en medio de las alas de los querubines, ahí se sentaba él a reinar sobre su pueblo. Muy interesante esto, muy hermoso esto. Dice la Biblia que desde ahí Dios hablaba con Moisés. Y aquí acabamos de leer que lo dice, el Señor que mora entre los querubines. Ahora, dentro de ese cajón de madera, forrado de oro, con su tapa especial llamada el propiciatorio, había maná, estaba la vara de Aarón, esa que floreció, y estaban también las 2 tablas de la ley, estaban allí dentro de ellas. Ahí el Señor se encontraba con su pueblo, ahí era en el propiciatorio, era donde la sangre de expiación era colocada, y allí era donde estaba la gloria del Señor, y allí era donde el Señor, desde allí era donde el Señor guió a su pueblo a través del desierto. Ahora, la historia bíblica nos dice, allá en 1 de Samuel, más o menos capítulo 6, que los filisteos habían capturado el arca y se la habían llevado. Y como ahí moraba Dios, ¿no? Entonces les cayó una plaga a los filisteos. Los filisteos dijeron, no, devuelva eso. Y lo devolvieron, pusieron ahí una carreta y echaron las vacas y dijeron, vayan para allá. Y la devolvieron. Y desde ese momento el arca reposó en la casa de un hombre que aquí lo mencionan, que era Abinadab, en la casa de Abinadab. Y ahora ya usted sabe la historia. David ahora es rey de todo Israel, más o menos 15 años después de que él empezó a reinar, más o menos 70 años después de que el arca empezó a reposar en la casa de Abinadab. David decide trasladar el arca de la casa de Abinadab a Jerusalén, donde era ahora la capital de su reino, el centro de su reino. Amén. Estoy siendo claro, amén. Ahora, nos damos cuenta en este texto, primero de Crónicas, capítulo 13, 1 al 14, de varias enseñanzas que nos deja este texto acerca del arca misma. Que en últimas es enseñanza sobre la presencia misma de Dios. Porque recuerde que ahí era donde Dios hablaba a su pueblo, donde Dios se manifestaba a Moisés, desde ahí guió, dirigió, ahí reposaba la gloria de Dios, la chequina de Jehová, reposaba ahí. Cuando hablamos entonces del arca, hablamos de la presencia de Dios. Y este texto bíblico, este evento de David trasladando el arca de casa de Abinadab a Jerusalén, nos va a dejar algunas enseñanzas bien importantes de la presencia de Dios. Lo primero es el anhelo por el arca, ¿verdad? Capítulo 13, versículo 1 al 4, nos dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Amén. Entonces fíjese lo particular de esto. Y es que la presencia de Dios debe ser algo a traer. A uno le llama la atención que la presencia de Dios estaba ahí, en la casa de un hombre, pero como muy bien lo reconoce que David, todos la habían descuidado. Él lo dice ahí, ¿verdad? Dice, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho nada, no hemos hecho caso de ella. Imagínense,
del arca misma. Ahí donde estaba la Shekinah, ahí donde Dios habitaba, ahí del trono de Dios en medio de su pueblo. Y él dice, no le hemos hecho caso de nada. Y entonces David decide, tenemos que volver a la presencia de Dios y tenemos que traer la presencia de Dios y darle a la presencia de Dios la relevancia, la importancia que ella debe tener en medio de nosotros. Y por eso entonces vamos a ir y vamos a traerla. Porque eso es lo que hacen los líderes piadosos. Los líderes piadosos motivan a la gente, levantan a la gente para que vaya tras la presencia de Dios. Contrario a los líderes impíos, que lo que hacen los líderes impíos es alejar a las personas de la presencia del Señor. ¿Lo notó ahí también? Dice, desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Qué quiere decir? Que desde que Saúl reinaba, el pueblo, la gente y el mismo rey habían descuidado, apartado, echado a un lado la presencia de Dios. Y entonces el pueblo andaba como andaba por eso. Nos vamos a dar cuenta más adelante, tal vez en otro viernes, de algunas cosas que nos van a mostrar cómo había decaído el pueblo, cómo desconocían la ley, cómo desconocían las cosas. David era un hombre que amaba a Dios, tenía devoción por Dios, tenía pasión por Dios, pero aún él desconocía muchas cosas. Acerca de cómo debía acercarse a Dios, acerca de la reverencia, del respeto que tenía que tener para acercarse al Señor. Pero siempre entienda esto: la presencia de Dios es algo que hay que traer, que hay que atraer y que hay que darle la relevancia en nuestras propias vidas. La presencia de Dios es algo que los líderes piadosos motivarán siempre a la gente a que busquen, a que se llenen de esa presencia. Contrario a los líderes impíos, que alejarán a las personas de la presencia del Señor. Y entonces ellos dicen ahí que deciden traer el arca. Amén. Y así lo hacen. Entonces construyen un carro nuevo, ponen el arca ahí. Y dos de los hijos de Abinadab, que se llamaban, aquí lo dice, por aquí lo dice, Usa, versículo 7, Usa y Agio guiaban el carro donde iba el arca del pacto. Pero hay algo particular que sucedía mientras el arca empezó a ser transportada. Y es que dice el versículo 8, dice, ojo a esto, dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Ahora, ¿por qué cree que eso sucedía? ¿Por qué cree que eso pasaba? ¿Por qué cree usted que eso pasaba? Porque ellos eran muy conscientes que aquello que iba en ese carro era la presencia de Dios. Y cuando uno es consciente de la presencia de Dios, tiene que haber algo en su corazón. Es inmediato. Es una cosa sigue a la otra. Es causa y efecto. Es una de las cosas que debe haber en el corazón de una persona que es consciente de la presencia de Dios, es alegría. Y por eso dice que no solo David, sino todo el pueblo, todo Israel, que a mí me llama mucho la atención, dice, se regocijaban, o sea, se alegraban. ¿Por qué? Porque en ese carro va la presencia de Dios. Estamos recuperando la presencia de Dios. Estamos dándole relevancia, la importancia de ir a la presencia de Dios. Ahora el arca va a ir a Jerusalén y allí va a estar y allí vamos a adorar al Señor todos. De nuevo, como no lo hacíamos hace muchísimos años. Y esto hay que celebrarlo. Y entonces, ¿qué por acá? ¿Qué por allá? Por acá, una mano. Daban vueltas. No lo hacían de cualquier modo, porque ahí dice que se regocijaban delante de Dios, o sea, delante del arca.
¿ah? Con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. Amén, hermano. Que yo no sé, esto es una cosa que uno no ve mucho en las personas hoy día. Porque nosotros no tenemos un arca hoy día, no hay un arca aquí, no hay un propiciatorio, pero tenemos algo mejor. Y es que esa presencia que estaba sobre el arca ahora está dentro de nosotros. ¿Cómo la ven? Ya no está por allá, ya no está alejada ni nada, no está en un arca, no reposa sobre un cajón. Tengan en cuenta, valore eso, ame eso. Eso que estaba sobre el arca, en el arca, ahora está en nosotros. Y eso es motivo de regocijo. Eso tiene que ser motivo de alegría, de gozo. Por eso, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo empieza amor, y luego dice ¿qué? Gozo, paz. ¿Por qué? Porque hay ¿qué? La presencia de Dios aquí. Y no solo está dentro, dice que está al lado nuestro, está sobre nosotros, está delante de nosotros, está detrás de nosotros. La presencia de Dios, esa misma que estaba sobre el arca, ahora nos rodea también. Y eso tiene que ser motivo de alegría y de gozo para nosotros. Me estoy haciendo entender, hermano. Cuando somos conscientes de esa presencia, eso debe regocijarnos a nosotros. Yo no sé, es cuestión de idiosincrasia, yo creo. Pero hay una cosa en las personas aquí en el interior que les cuesta manifestar esa alegría. ¿Cierto? Amén. Usted les ve la cara en un culto y al pastor le entra desánimo. Y a los que cantan seguro también les entra desánimo. Amén. Sí, uno, es como una cuestión de, es un asunto, yo no sé, de idiosincrasia. ¿Por qué nos cuesta tanto alegrarnos? O sea, si somos conscientes, nos reunimos, Dios está con nosotros, aquí en este lugar. Y no solo está aquí, sino que está aquí adentro de nosotros. Y no solo está aquí adentro, sino que nos está rodeando como un escudo de esa presencia. Porque no es tan difícil manifestar esa alegría. Contrario, yo siempre tengo eso en mi corazón. Y digo, es idiosincrasia, debe ser. Pero la idiosincrasia debe ser destruida cuando de verdad somos conscientes de realidades como esta. Porque yo siempre recuerdo en la iglesia donde yo conocí a Cristo, una iglesia muy pequeña. Allá habíamos 2 jóvenes en esa iglesia, 2. Y el resto eran un poco hermanas. Y algunos otros hermanitos, pero éramos como 20 nomás, 25, eso era lo de menos. Y no teníamos muchas cosas, ya las bancas eran de esas de madera, ¿se acuerdan? Antiguas, así. Y la iglesia no tenía muchos recursos, entonces teníamos solo instrumentos folclóricos, digamos. Guacharaca, caja, panderetas. Pero ese culto se oía desde la esquina. Cuando uno venía en la esquina, iba llegando a la iglesia, se oía la algarabía de los hermanos, adorando al Señor, contentos de que la presencia de Dios estaba allí. Yo siempre me preguntas, ¿ayer era así? Y claro, uno entraba ya a la iglesia y se sumaba ese gozo y uno estaba contento. Pero muchas congregaciones en el interior del país les cuesta manifestar el gozo, les da pena o les da pereza o hay negligencia en el corazón, no sé qué pase, ¿verdad? Pero usted está contento porque la presencia de Dios está aquí con nosotros y dice, amén. Y así como dijo un predicador, ¿verdad? Si está contento, avísele a su cara. Si está feliz, avísele a su cara, decía el predicador, porque es verdad. Usted los ve, uno ve muchas personas, yo por eso me hago atrás mejor, para verle la espalda y no la cara a muchos.
Uno ve muchas personas, hermano, es decir, no sé, ¿será que no creen que de verdad la presencia de Dios está en ellos, es alrededor de ellos? Porque si no, su alabanza fuera otra, su regocijo fuera otro, su gozo fuera otro muy diferente. Porque cuando uno es consciente de la presencia de Dios, uno quiere alabar, uno quiere buscarle, uno quiere adorar, así como ellos lo hicieron. Note que a mí me llama la atención que así sería hoy ya no, que empezaba a traer el arca y eso no fue que todos con batón así detrás del arca, como que con esa cara de aburridos, con esa cara de serios, todos así, callados, temerosos, meditabundos. Eso, hermano, fue una fiesta, hermano. Y sacaron el arpa y los tambores, y sacaron la flauta, las trompetas, todo dice allí. Y empezaron a regocijarse porque la presencia de Dios estaba allí. ¿Se fijan? Entonces, si usted cree que la presencia de Dios está en usted, que cuando en la iglesia de Cristo se reúne la presencia de Dios está ahí, alégrese. Y si está alegre, avísele a su cara. Amén. Uno lo ve con esa mirada perdida ya, mirando un punto fijo así. Uno dice, ay, ¿será que le pasa algo? Viene el hermano atribulado, viene el hermano sin gozo, ¿qué será lo que le pasa? Avísele a su cara, Dios está en medio de nosotros. Amén. Y también está en usted. Amén. Bueno. Ahora, vamos rápido, el tiempo corto. Tenemos el anhelo por el arca y luego le dije tenemos la alegría por el arca. Y después que tenemos ahí el peligro del arca. Miren que esto es hermoso. Entonces, ya le dije que se construyeron un carro nuevo, o sea, carro quiere decir un carruaje. Pusieron el arca ahí, no sé cómo la pondrían. Y Usa y Agio iban guiando el carro. Entonces nos dice la escritura que iban ahí y que no hubo y toda la algarabía y toda la gente gritando y alegre en la presencia de y haciendo toda su manifestación, y de repente los bueyes tropezaron y el carro como que se la dio. Y Usa, uno de los hijos de Aminadab, con una buena intención seguramente, vio que el arca se iba a caer y la tocó. Y en el momento que la tocó, dice la Biblia que el Señor se enfureció contra él y lo mató. O sea, el Icán. Miren, lean, versículo 7, dice ahí. Bueno, ya leímos el 7, lea el 9 y el 10, dice: pero cuando llegaron a la era de Quidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y ahí se acabó la fiesta. Apenas el hombre cayó ahí, le toca. ¿Por qué? Porque solo ciertas personas escogidas, vamos a ver dentro de 8 días quiénes, solo cierta familia, cierta tribu y ciertas personas escogidas podían transportar y tocar el arca de Dios. Así se lo había dicho Dios a Moisés, allá en el Éxodo, allá en el Pentateuco, así se lo había dicho Dios a Moisés. Y es así. Entonces Usa no sabía, porque desconocía, como David también, desconocía. Y él le pareció nada, aunque con buena intención, tocar el, ¡ay, se va a caer! ¡No, que no se caiga! Y le puso las manos encima, cuando le puso las manos encima, murió insofacto en este momento. Entonces, dice ahí, quiero que lea esto, dice, versículo 12, dice: y David temió a Dios aquel día,
temió a Dios aquel día. Y el 11 dice, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Llamó a ese lugar Pérez Usa, que quiere decir desatarse contra Usa. Quiere decir, Pérez Usa quiere decir desatarse contra Usa. Pero yo quiero hacerle notar algo, miren. En el verso, ahí donde dice 11, y David tuvo pesar, en realidad en hebreo no dice tuvo pesar, dice que David se enojó por lo que había pasado. Uno podría interpretar que se enojó contra Dios, que cómo Dios fue a matar a Usa por eso. ¿Ah? No creo, porque inmediatamente el verso 12 dice que lo que hizo David fue temer a Dios más. Porque en ese momento él se dio cuenta que la presencia de Dios era algo a lo que había que tener cuidado. Que la presencia de Dios podía convertirse en una maldición para algunos. ¿Está comprendiendo? Y así es. A veces la presencia de Dios se puede convertir en una maldición para las personas. ¿Para quiénes? Para quienes no la tratan como debería tratarse. Cuando yo leí esto, me acordé de algo muy parecido, que está en 1 Corintios, de Corintios 11, 27 al 31. 1 Corintios 11, 27 al 31. Que dice, mire, léalo, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hablando de la cena del Señor, ¿verdad? Luego dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma sin el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora dice, fíjese, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y luego dice, y muchos duermen. ¿Qué quiere decir muchos duermen? Muchos murieron por tomar la cena del Señor indignamente. Que tomaron eso como cualquier cosa, que no tuvieron respeto por las cosas de Dios. Y entonces el juicio de Dios, dice Pablo, fue herirlos, de tal modo que terminaron muertos. Porque tomaron como cosa liviana la cena del Señor. Ese pancito ahí, ese juguito ahí, ¿eso qué es? Eso no es nada. ¿Sí? Pero no dicen nada. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y de la copa. ¿Ves? Muy parecido a eso. Que tenemos aquí personas que murieron por tomar las cosas del Señor livianamente. Personas que fueron castigados con enfermedades por tomar las cosas de Dios livianamente, específicamente la cena del Señor. Y que tenemos en 1 de Crónicas un hombre que seguramente con buena intención, con ignorancia de las cosas, lo cual no lo libró, murió por tomar la presencia de Dios con liviandad, como cosa barata, como cosa sin importancia, como cosa que puedo manipular como yo quiero, que puedo manosear como yo quiero. Y entonces, cuando se encuentre un hombre, una mujer así, para esas personas, la presencia de Dios se vuelve una maldición. Entonces, la presencia de Dios puede ser una maldición o puede convertirse también en una bendición. Pero todo depende de mi respeto y de mi temor hacia esa presencia divina de Dios.
porque eso le pasó a Usa. Y entonces dice que David temió, y seguro no solo David, seguro muchos del pueblo también temieron y dijeron, uy, Dios mío, mira lo que pasó, se murió porque tocó el arca, Dios. Y entonces David dijo, mejor dejémosla aquí, mejor la dejamos aquí, porque esto como que no es así, como que tan folclórico como que yo pensé, esto como que tiene su tejemaneje, esto como que hay que tratarlo con mucho respeto. Es un cajón, pero hay que tratarlo con mucho respeto. Y entonces dicen ellos, y este es mi cuarto punto, la bendición del arca. Porque dice en el verso 14, entonces, verso 13 dice que David dejó el arca en otra casa, ya no en la casa de Abinadab. Si no fue, habló con Obed-edom, le dijo, hombre, Obed, es que llevamos el arca, teníamos gran regocijo, todos, pero pues Usa se iba a caer y Usa la cogió y ahí murió y yo no me quiero llevar eso ya para Jerusalén. Al menos hasta que no sepamos qué fue lo que pasó o qué es lo que está pasando aquí. Me imagino, ¿no? Eso no dice la Biblia, pero me imagino que así le dijo. Y Obed-edom le dijo, ¿está bien? Deje la casa. Y la acomodaron ahí, en la casa de Obed-edom. Pero fíjese, Usa tuvo la maldición, pero Obed-edom tuvo la bendición. Verso 14 dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa. Y dice, 3 meses, dice. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom. Y lo dice, y todo lo que tenía. ¿Ve la diferencia? Qué paradoja, ¿verdad? Para unos, la presencia de Dios puede convertirse en su peor maldición, en su peor enemigo. Para los que le tratan con liviandad, para los que quieren manipular esta presencia, para los que quieren manosear la presencia de Dios, se vuelve una maldición, ¿verdad? Pero para aquellos que la tratan con respeto, yo creo que Obed-edom ni se le arrimó a la caja, al arca. Dijo, no, dejen eso ahí quieto, nadie se arrime por allá. Aquí nos dieron a guardar el arca, dejen eso ahí. Porque esto es de respeto. Hay que respetarlo, hay que tenerle su temor. Esto no es así livianito, déjenla ahí. Y como la trató con respeto, como trató la presencia de Dios con delicadeza, como se anduvo con cuidadito con la presencia de Dios, no fue maldición para él. Antes fue ¿qué? Bendición. Y dice que solo estuvo 3 meses, pero que esos 3 meses que estuvo ahí, el arca, entonces se convirtió en una bendición. Para su casa, dice, y para todo lo que tenía, o sea que prosperó, le fue bien, las cosas le salían. Y qué paradoja, que estamos hablando del mismo artefacto que al ser tocado por otro hombre, lo hirió, pero ahora hablamos de alguien que la trató de manera distinta, y entonces fue ¿qué? Bendito. Tengan en cuenta eso. Téngalo en cuenta. Ojalá que la presencia de Dios sea para usted y su familia una bendición y no la causa de una maldición. Leyendo el libro de Proverbios, un proverbio ahí, hasta pensé compartirlo y todo, dice, la maldición no vendrá sin causa. El proverbio, la maldición no vendrá sin causa. Y esto es algo muy parecido a lo que sucede con el mismo evangelio. Porque el evangelio puede convertirse en una bendición para un hombre o en su acta de juicio. Quiero que miremos unos pasajes en el Nuevo Testamento ahora. Miren, 1 Corintios 1, 23 y 24. 1 Corintios 1, 23 y 24. Miren lo parecido esto.
que leemos aquí a la historia que acabamos de leer. Dice ahí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Nota ahí las dos cosas? Para unos la predicación del Evangelio era una maldición, pero para otros era una bendición. Para unos era solo una piedra de tropiezo y una estupidez. Pero para otros, el Evangelio, la predicación del Evangelio era poder de Dios. Dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Sí, poder de Dios y sabiduría de Dios. La misma cosa. En este caso el Evangelio se convertía en una maldición o en una bendición, dependiendo cómo respondía la gente a este. Otro texto bíblico, segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. Mire, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, note que la predicación, la enseñanza, como que despide un olor. ¿Sí? Es lo que se refiere aquí. Cuando Cristo es predicado, cuando el Evangelio es predicado, es como si se desprendiera ¿cómo se llama esto? Un saumerio, no, sino un saumerio del diablo, eso es de Satanás. Incienso, un incienso. Pero dice que ese incienso que desprende desde la predicación, de dar a conocer a Dios, como dice él ahí, el olor de su conocimiento, para unos ese es un olor grato, un olor agradable. Qué bien huele, qué bueno es esto. Dice verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y luego dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, para unos, la predicación, la enseñanza, el conocimiento de Dios llega a ser un olor de vida, un olor agradable, la misma cosa, así como el arca. Pero para otros es un olor de muerte porque los condena, los enjuicia, los deja sin excusas delante de Dios. ¿Nota la diferencia? La misma cosa. ¿Cómo se parece esto a lo que estamos viendo allá? Para Usa el arca fue una maldición, pero para Obed-edom el arca fue una bendición. Para unos, la presencia de Dios será el motivo de su prosperidad, de su éxito, el motivo de su cambio de vida, pero para otros será el motivo de su juicio y de su castigo, y todo depende de cómo trato esta presencia. Para unos esta enseñanza de hoy es olor grato, es olor fragante. Este conocimiento que usted está recibiendo de Dios es olor grato y fragante. Para otros es olor de muerte, porque solo los está haciendo más responsables y los está dejando sin excusas delante de su Creador. ¿Se fija la diferencia? Pero ¿qué será para usted la presencia de Dios? ¿Bendición o maldición? Eso aprendemos de este primer momento. El arca al fin terminaría en Jerusalén, pero no después de un proceso que el mismo David tiene que vivir. Pero este fue el primer momento que nos enseña que la presencia de Dios debe ser anhelada. La presencia de Dios debe ser traída. El líder piadoso motiva a la búsqueda constante, apasionada de la presencia del Señor. El líder impío aleja a la gente de esa presencia, hace que la gente se olvide de eso
El líder piadoso está allí, incisivo con la gente. Busca la presencia, tienes que orar, tienes que buscar tienes que encontrarte con Dios, tienes que conocerlo. El líder impío ni se la menciona. Con su palabra, con su enseñanza, los aleja de la presencia del Señor. Pero también la presencia de Dios es alegría y debe producirnos alegría, gozo. No solo la conciencia que Él está en nosotros, la misma gloria que reposaba sobre el arca, ahora está en nosotros, alrededor de nosotros, sobre nosotros, dice la Escritura. Y eso debe producirnos alegría. Y cuando nos reunimos como iglesia, como pueblo, ahí está la presencia de Dios. Y entonces se debe manifestar alegría en las personas, gozo, regocijo en las personas. Pero la presencia de Dios se convierte en una maldición para aquellos que la tratan con liviandad, para aquellos que la manosean, que la manipulan, para aquellos que no tienen respeto por esa presencia. Se vuelve una maldición para ellos. Pero una maldición para aquellos que la tratan con delicadeza, que se acercan a esa presencia con delicadeza, que se acercan a su Señor con delicadeza. Y como Él mandó que debemos acercarnos a Él. El error principal en este primer intento de traslado del arca a Jerusalén fue la ignorancia. Ni David sabía, y probablemente ni siquiera los sacerdotes se habían olvidado tanto de la ley que ni sabían cómo debía ser tratada el arca. Y ese fue el error principal. Y ese es el error que ellos tendrán que remediar para un próximo intento. Amén, hermanos. Amén. Incline su rostro. Padre.